Don Antonio Nariño y Álvarez nació el 9 de abril de 1765, hace 250 años. Pues bien, Antonio Nariño, que para entonces era un joven que había nacido en Santa Fe, hijo de una familia muy acomodada de la capital del virreinato. Él, que en su juventud había tenido una salud un tanto débil, que había hecho que no pudiera continuar los estudios en el Colegio de San Bartolomé, se formó en los tiempos siguientes como autodidacta, aprovechando la gran biblioteca que heredó de su padre y además también que tenía un gran componente del abuelo. Allí él empieza a saciar esa avidez que tuvo por el conocimiento y particularmente en este caso por los libros. Se vuelve un amante de los libros y encuentra cómo son fundamentales para la transmisión de ese conocimiento. Esto lo lleva alimentando ese interés a encontrarse un día con uno de los libros que le presta quien, un miembro de la comitiva, era de la servidumbre del virrey, quien le facilita una historia de la Revolución Francesa, y allí encuentra la relación de esa Declaración de los Derechos del Hombre, principio fundamental para toda esta nueva forma de pensamiento. Antonio Nariño las traduce del francés y las publica. Este solo escrito se constituía en un elemento, en una publicación de carácter subversivo, y él busca ser oportuno en el momento de distribuirlos, de darlos a conocer, y hay una reacción tremenda. El virrey había viajado para Guaduas, para la villa de Guaduas, a donde le gustaba ir, descansar, desde allí administrar el virreinato. Y es entonces cuando Antonio Nariño entra a ser perseguido. Este hecho de haber traducido y publicado los derechos del hombre le genera los más increíbles sentimientos de animadversión por parte de los españoles y principalmente pues del virrey, quien busca controlar todo aquello que ya se iba dando de unos pronunciamientos en contra del sistema monárquico. Antonio Nariño es apresado y ha de pasar casi la mitad de su vida en una u otra prisión por causa de este atrevimiento, y luego otros cargos que se le endilgaron. Antonio Nariño es hecho prisionero en Santa Fe y conducido luego de unos meses a Cartagena, tomando la vía que era obligada, la vía principal, el camino empedrado que de Santa Fe conducía a San Bartolomé de Honda, y con ese punto de parada tan importante que era la villa de Guaduas. De San Bartolomé de Honda por el río Magdalena para llegar a Cartagena. Allí fue recluido en las bóvedas de uno de los sitios amurallados y luego, esperando el momento para embarcarlo prisionero hacia Cádiz. Había sido declarado culpable y condenado a la cárcel, pero al llegar a Cádiz logra escaparse, busca apoyo allí en Madrid y luego pasa a Francia y busca entonces con quién entenderse, con quién compartir estas ideas y cómo alimentar y aclarar tantas otras de las que había
recibido a través de los escritos y los libros, y este esfuerzo lo ve truncado por falta de voluntad de la gente, por convicción, en fin, por falta de compromiso, y regresa. Entonces regresa de manera clandestina al país, llega por el lado que hoy es de Venezuela, y disfrazado de sacerdote vuelve a Santa Fe. Aquí recibe la propuesta de entregarse, de confesar todo lo que había pasado y que de esta forma sería librado de la cárcel. Pero esto no sucede, sino que todo lo contrario, vuelve a ser hecho prisionero y luego, ante unos quebrantos de salud muy grandes, es puesto en libertad, o mejor, llevado a una hacienda en las afueras de Santa Fe para que se pudiera recuperar. Y Nariño, como podía, siempre estaba difundiendo estas ideas, buscando el que se consolidaran en la gente y poder buscar ese cambio social que se requería, ese cambio de forma de gobierno, dejar la monarquía de lado y pasar a un sistema democrático dentro de un marco de libertad después de darse una independencia. Don Antonio Nariño entonces viene a ser ese hombre que lucha por todas estas ideas, que hace por propagarlas, que ese empeño, ese objetivo lo llevó a comprar una imprenta a la que bautizó como la Imprenta Patriótica. Y de allí, con esa actividad, buscaba fomentar la lectura, buscaba fomentar el conocimiento a través de los libros, y por eso buscaba que la gente, una vez leído un libro, lo circulara, bien fuera que lo prestara o que lo vendiera. Antonio Nariño es un eje en todo este proceso que se da en los años anteriores a la que vendría a ser la fecha importante, el momento decisivo y consagrado luego en las páginas de la historia colombiana como el Día de la Independencia Nacional, el grito de independencia. Por eso, al llegar a este momento en que se corona una acción en que los criollos logran deponer al señor virrey, efectivamente deja él de mandar, asumen el mando los criollos a través de la junta que se organiza, y en unos hechos en que finalmente el virrey termina y su señora terminan hechos prisioneros. Todo este proceso que se da sin el derramamiento de una gota de sangre por parte de los criollos, de quienes estaban ya con ese sentimiento inflamado de patriotismo, es lo que nos lleva a expresar que con Antonio Nariño se alcanzó el triunfo de las ideas. Este es un hecho supremamente importante a destacar. Ese es el que nos amplía esa visión sobre el aporte de Nariño, que no solo fue, como decíamos atrás, la transcripción y publicación de los derechos del hombre, sino ese es un momento especial dentro de todo este proceso de difundir las ideas, de poner a pensar a la gente y de trabajar por ellas de forma decidida, y que, si bien llegó a ese triunfo del 20 de julio, tristemente, pues Nariño no pudo ser protagonista en esa ocasión por encontrarse recluido en la cárcel de Cartagena. En esos mismos días, Nariño queda libre en Cartagena, regresa a Santa Fe y viene y encuentra pues un escenario político ocupado ya por quienes habían llevado el liderazgo en los hechos que se encadenaron el 20 de julio y los días pues siguientes. Y
logra sin embargo entrar a ser parte del Consejo Electoral que entra a redactar y a suministrar una primera constitución para el país. Otro hecho supremamente importante. Sin embargo, Nariño queda inconforme con esta constitución que se expide para 1811, por cuanto se mantenía un nexo con la monarquía. Se decía en esencia que seguíamos reconociendo la autoridad del rey siempre y cuando viniera a gobernar a América. Es clave entender que había ese condicionamiento. Pues bien, Nariño entonces vuelve a la escena, vuelve a actuar, y en ese mismo año de 1811 es hecho por la gente presidente de Cundinamarca en reemplazo del que inicialmente había llegado a estrenar esta investidura, que fue Jorge Tadeo Lozano. Nariño entonces asume la presidencia de Cundinamarca. Para ese proyecto de organizar el gobierno, para Antonio Nariño era claro que en el momento lo más indicado era la figura del centralismo. Unos de sus contemporáneos entonces planteaban era el federalismo, y de hecho se organizan y van a realizar todo este esfuerzo también a su vez de ellos por organizar las cosas desde Tunja. Nariño se enfrenta entonces a estos que habían sido sus compañeros y aliados de esta enorme y gran causa. Se encuentra con que ahora se abren de la alianza que debía tenerse de esa voluntad toda unificada para poder organizar un ejército que pudiera enfrentar, como bien lo advertía Nariño, a los españoles que en algún momento llegarían de nuevo a buscar reconquistar estas tierras. Nariño reforma la Constitución y entonces tenemos una nueva Constitución en 1812, al año exacto del 11. En esa Constitución él incluye los derechos de los indígenas, que debían ser considerados igual que los demás ciudadanos, y muchos otros aspectos que él entonces corrige, y luego plantea la independencia absoluta de España, declaratoria que viene a ser en el siguiente año, en 1813. Para el 16 de julio, el Serenísimo Consejo Electoral aprueba esta iniciativa y Nariño la proclama, rompiendo así totalmente el nexo con España. Toda esta acción la va adelantando Nariño, y el esfuerzo de organizar ese gobierno, a la par que tiene que ir enfrentando pues los enfrentamientos que empiezan a darse con los federalistas. Enfrentamientos que se van acercando hacia Santa Fe y que lo obligan entonces ahora a trajinar por el camino de lo militar. Allí don Antonio Nariño entonces se ve abocado a defender a la ciudad capital del virreinato, que ahora ya había dejado de ser, y había que hacer sentir esto, que ya no era el virreinato, sino era la república de Cundinamarca. Nariño entonces, en ese carácter de militar, organiza la defensa de la ciudad, y para ello tiene una ingeniosa idea para poder entusiasmar a la gente a que lo acompañaran en este momento decisivo. Acude al fervor de los capitalinos en torno de una imagen sagrada, si se quiere la más venerada del momento, el Jesús Nazareno de San Agustín.
Y va y pide prestada esta imagen, la saca frente a la iglesia, hace que suenen las campanas de la ciudad y suenen a arrebato y la gente concurra, se reúne allí en torno de esta plaza y junto al Nazareno. Nariño hace una gran arenga y designa al Nazareno como generalísimo de los ejércitos, inicia con él una procesión por la calle principal, la calle de la Carrera, que conducía de allí de San Agustín, pasando frente a la casa natal de Nariño y llegando hasta lo que hoy es San Diego. De la forma en que se dan estos acontecimientos, la gente cobra un gran entusiasmo, acuden con cualquier instrumento que pueda servir de herramienta y logra el triunfo sobre los federalistas. De inmediato, Nariño da muestras de benignidad. Él es supremamente considerado con todos los presos, hace que las mujeres salgan a atenderlos, a curarles las heridas y luego los pone en libertad. Sigue adelante, luego teniendo aspectos tan interesantes como el crear una moneda, la cundinamarquesa, la acuña entonces con un diseño que él mismo hace, en que por la cara tenía la imagen de una indígena y por el reverso tenía una granada y las leyendas correspondientes. Estas monedas con el tiempo y curiosamente pasaron a llamarse las chinitas, porque la gente les decían, tiene por uno de sus lados la cara de una chinita. Eso fue un acontecimiento de un impacto enorme, porque hasta entonces las monedas siempre era la imagen del rey. Luego Nariño sigue en su desempeño como militar, es hecho general de los ejércitos y organiza entonces la que viene a ser llamada la Campaña del Sur. Campaña que arranca en el mes de septiembre, con la cual se dirige hacia Pasto, pero previamente Popayán, a desalojar de allí a los españoles que aún permanecían. Tiene una serie de éxitos en las batallas del Alto Palacé, en las batallas de Jonambú, en distintas batallas hasta llegar a las puertas de la ciudad de Pasto, donde es derrotado, es hecho prisionero en unos hechos en que él se entrega, pide que lo lleven donde el comandante Aymerich, que era el comandante pues de Popayán, al saber que todo el empeño estaba en buscar y traer vivo o muerto a Antonio Nariño. Él le dice a quienes lo detectan escondido en el monte, les dice: yo sé que ustedes están buscando al Nariño, llévenme en donde su jefe y yo les diré dónde está. Él es llevado allí y cuando está frente a frente al comandante español, entonces le dice: bueno, ¿cómo vamos a negociar? Él dice: ¿a negociar qué? Si usted está preso. Dijo: sí, usted me tiene preso, pero toda la gente que me sigue está ahí pendiente. Entonces Aymerich no lo deja libre, pero estas palabras, esta actitud de Nariño, de firmeza, de altivez, lo ponen a pensar y entonces, a cambio de proceder a un ajusticiamiento o algo por el estilo, prefiere mandarlo prisionero a Quito. De allí habrá de ser enviado nuevamente a España, saliendo por el puerto de Lima. Bien, vuelve entonces la otra etapa de padecimientos para Antonio Nariño, luego incluyendo un viaje azaroso por el mar Atlántico, luego cruzando por el Cabo de Hornos y ahí enrumbando hacia Cádiz, y termina recluido allí en la cárcel de la Carraca. Entre tanto,
los neogranadinos se ven obligados a agruparse, a armarse, a buscar conformar un ejército que pueda dar la lucha con los españoles. Ese ejército entonces surge en los llanos de Venezuela, de la que hoy es Colombia, avanza, llegan a Tame, a Pore, y de allí se decide hacer una travesía por la cordillera para poderla pasar y llegar a Boyacá. Esta es una osadía para las condiciones y las formas que podía hacerse en esa época, y resulta que sorprende a los españoles cuando el ejército ya está en Tunja. Se da la batalla del Pantano de Vargas y luego se precipita la batalla del puente de Boyacá, puente que cruzaba el río Teatinos, puente que era un punto determinante en esa ruta de Tunja a Santa Fe, Tunja, y allí entonces se sella la independencia. Hay una batalla en las horas de la tarde y Antonio Nariño resulta ser el gran ausente de este otro hecho decisivo. ¿Por qué? Por estar preso ahora en Cádiz, en España. Estamos pues centrando la atención en el 7 de agosto de 1819. ¿Quiénes están a la cabeza de esta gran gesta? Están todos los que integraban esa nueva generación, esa generación que venía detrás de la de Nariño. Cuando se da el grito de independencia para el 20 de julio de 1810, Nariño tenía 45 años. De los demás actores había algunos mayores, de 40, de 35, pero había unos de 28, de 27. Entre ellos estaban el general Santander y Simón Bolívar. Bien, este triunfo de Boyacá, que se debe entonces a ese gran hombre de América que fue Simón Bolívar, y a todo su cuerpo militar, a la cabeza del cual estaba también el general Santander, pero junto con tantos otros que jugaron un papel importante, se logra pues ponerle punto a este asunto con los españoles. Ellos emprenden la retirada, la fuga, y Bolívar entra triunfante a Santa Fe, donde es homenajeado, se le hacen grandes tributos, hay una gran celebración, pasa a organizar el gobierno, a la cabeza de ese gobierno queda como presidente Simón Bolívar, como vicepresidente el general Santander, y Bolívar continúa su periplo para buscar entonces ahora ir a libertar definitivamente a Venezuela. De allí, después de triunfar, pasarán a independizar a Ecuador, después al Perú y por último a Bolivia. Pues bien, al hacer este recorrido tenemos que encontrar que hay un espacio que fue vital entre 1810 y 1819, que en ese comienzo de ese espacio estuvo don Antonio Nariño a la cabeza del gobierno hasta cuando emprende la campaña militar del sur. Pero cuando él está por el sur es que llega don Pablo Morillo y viene a implantar lo que luego ha de llamarse muy correctamente la Reconquista española. Y en esa Reconquista entonces campea la fuerza, la violencia, pues, al buscar y detener a todos aquellos que habían sido cabezas visibles, que habían estado al frente de lo que había sido el grito de independencia en 1810, y uno a uno los va ejecutando. Esto sucede particularmente en Santa Fe en 1816. Durante todo ese año
la ciudad va siendo conmovida con el sacrificio de uno y otro de nuestros próceres por haber participado en ese momento tan decisivo. Nariño, decíamos, no pudo estar y por eso salvó su vida. Pero luego que los españoles, y encabeza particularmente Pablo Morillo, va ajusticiando a todas estas personas, se da un momento también muy preponderante, cuando en medio de ese letargo duro, cruel que se había dado de ejecuciones, la ciudad de Santa Fe se enerva con el sacrificio de una mujer, la primera mujer que era sacrificada en esta ciudad y que fue Policarpa Salabarrieta. Ella es fusilada a la par con sus compañeros de infortunio, pero que han sido compañeros de la causa independentista. Este fusilamiento ocurre en 1817, producto entonces de haber acompañado esas ideas de don Antonio Nariño, haber acompañado las ideas de organización de un gobierno centralista, y luego que llegan los españoles a recuperar estas tierras por la fuerza, pues al gestarse ese primer ejército patriota, la Pola colabora de manera decidida con ellos, con informaciones, ayudando a convencer a individuos para que entraran a cubrir esa necesidad urgente que tenía la nación. Y es como hacen parte, pues, del ejército patriota. De manera que la Pola está en ese espacio especial de 1810 al 19, allí es su gran desempeño. Ella ha recogido, ha oído, ha conocido del pensamiento de Antonio Nariño, y cuando él es apresado, entra a tomar partido fuerte y ayudar a la causa patriota, y es como lo hace primero desde Guaduas y luego en Santa Fe. Bien, retomemos ahora nuestro relato después de la batalla de Boyacá. Para 1820 entonces está al frente del gobierno el general Santander, y allí es cuando se celebra por primera vez la independencia. Y Santander lo hace con una obra de teatro sobre la Pola. Esto muestra el reconocimiento inmediato que tuvo esta heroína por su gran aporte a ese proceso a su vez definitivo que fue el de la independencia. Mientras estos hechos se dan aquí en América, en España triunfa la Revolución de Riego, y a causa de ello Nariño queda libre. Queda libre y de inmediato allí lo buscan gentes que lo entusiasman, o mejor, se entienden muy bien por comulgar con las mismas ideas, y lo llevan a la Sociedad Patriótica de San Fernando y terminan haciéndolo su presidente. Nariño, luego que se entera que lo van a volver a poner preso, huye y llega hasta Gibraltar para luego buscar embarcarse, y como le toca hacerlo, primero en un buque inglés para después sí buscar venir a América. Viene a América, que ya está siendo libertada, y es cuando tiene su encuentro con Bolívar. Él busca dónde puede estar el Libertador y llega hasta Chaguas, y allí tienen el encuentro. Bolívar lo encarga entonces ahora de dirigir el Congreso que ha de proclamar la primera constitución ya del gobierno totalmente libre, gobierno republicano de 1820. Nariño ayuda, prepara textos, participa, y luego vuelve a Santa Fe.
es injustamente acusado por enemigos que no reconocían en él o se sentían amenazados no reconocían en él todos los triunfos que había tenido y todo el papel fundamental en este asentamiento de una nacionalidad, y llenos de odios lo empiezan a perseguir. Esos personajes terminan acusándolo ante el Senado, y entonces Antonio Nariño pronuncia una de las piezas literarias más importantes que hasta la fecha tenemos en Colombia, que es la defensa ante el Senado. Después de ello, renuncia a los honores que se le brindan de ser senador, y afectada su salud, termina llegando a Villa de Leyva, donde finalmente muere en 1823, el 13 de diciembre. Concluía allí la vida de un personaje que lo entregó todo: su juventud, su familia, su fortuna, que puso todo su conocimiento, su sapiencia al servicio de la gran causa de la libertad. Por eso había que alcanzar la independencia, para poder tener libertad y estructurar un régimen democrático. La pregunta para todos: ¿a hoy tenemos clara conciencia de ello? Del personaje, del papel que jugó Antonio Nariño, de haber alcanzado con él el triunfo de las ideas, de lo que costó todo este proceso, de esa libertad por la que él tanto luchó y esa democracia. Mirémonos al espejo de la historia, y pensemos si es momento de reaccionar y ayudar a estructurar un mejor país.